Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video. ¿Cómo hacer la inscripción del curso introductorio en la Universidad Nacional Abierta? Bueno, primero que nada abrimos nuestro navegador, sea Google, Mozilla, Firefox, el que usemos en cualquier dispositivo, sea netbook, laptop, PC de escritorio, tablet, celular, no hay ningún problema. Y vamos a colocar una SEC. En mi caso voy a colocar una C Aragua porque soy del estado de Aragua. Aquí me apertura la página principal, podemos ver que me salen varias opciones, incluso la inscripción directamente al curso introductorio. Más sin embargo, yo lo voy a dar directamente en una C Universidad Nacional Abierta, el enlace principal. Una vez me apertura el enlace, podemos ver que me apertura acá y me dice pregrado, inscripción del curso introductorio, Laxo 2023-1. Le voy a dar Enter allí. Una vez que me apertura, podemos ver que la página agarra y me especifica dos opciones. Si ya tiene usuario y contraseña, por favor presione ingresar al sistema. Si no lo tienes, debes solicitar usuario y contraseña. Yo le voy a dar en solicitar usuario y contraseña. Me va a solicitar algunos datos como nombre del centro local y oficina de apoyo. ¿Qué quiere decir esto de centro local y oficina de apoyo? Como podemos ver, por ejemplo, yo me voy a inscribir en el estado de Aragua, y en el estado de Aragua hay dos sedes. Está la de Villa de Cura y está la de Aragua, que es en Maracay. Ahí me queda más cerca la de Maracay, entonces yo voy a escoger la sede. Muy importante, una vez que me he escogido el centro local, en este caso yo escogí Aragua, sede, se coloca sede o aparece sede porque es la sede principal que se encuentra en Maracay. Tiene una segunda sede en Villa de Cura, como pudimos ver en el renglón, pero a mí me queda más cercano la sede de Maracay. Voy a colocar número de cédula. Me da para colocar tilde en dos opciones. Como lo es solo para los que hicieron iniciación en Misión Sucre, no la voy a colocar. Y marque cuadro si es privado de libertad, tampoco lo voy a colocar. Coloco el correo electrónico. Debo verificar muy bien el correo electrónico, ya que ahí es donde me va a llegar la información de la abierta. Y voy a colocar los códigos que me aparece abajo de verificación y le voy a dar, luego que termine de colocar el código, en aceptar datos. Le doy enter y podemos ver, estimados amigos, que inmediatamente me asigna por mi número de cédula un usuario y una contraseña. El usuario siempre va a ser el número de cédula y la contraseña debo guardarla. Ojo, debo guardar esta contraseña. Si no sé realizar los pasos del curso introductorio, la inscripción, debo descargar este manual que me aparece acá de instrucciones, un manual de instrucciones. Recomiendo descargarlo y leerlo. Si más o menos tienen idea, o después que lean el manual, simplemente se da acá, presiona acá y van a ingresar nuevamente. Vuelvo y repito, guarden el usuario y la contraseña. Una vez aperturada nuevamente la página principal, le vamos a dar nuevamente en ingresar, inscripción del curso introductorio, y como ya tenemos usuario y contraseña, le damos ingresar al sistema. Nos aparece esta página para acceder. Colocamos el usuario, que va a ser siempre el número de cédula. Colocamos la contraseña asignada y le vamos a dar en acceder una vez colocada todos los dígitos. Aquí me aperturo la página de la Universidad Nacional Abierta, coloco los dígitos de confirmación que me pide acá del lado izquierdo y podemos ver que acá nos apertura directamente ya la página de la Universidad Nacional Abierta. Nos aparece en blanco, tarda en cargar un poco, depende de su internet, y vemos que nos salen 6 renglones.
que son datos personales, selección de asignatura, registrar pago, actualizar documento, material y salir. Yo le di directamente en datos personales, ya que todo esto lo debo llenar. Esto tal cual como aparece acá, debo llenar todos estos datos. Vamos llenando la planilla. Podemos ver que nos aparece cédula o pasaporte. Por supuesto me inscribo con el número de cédula, verifico el número de cédula, coloco ambos nombres, coloco ambos apellidos, coloco el género, coloco el estado civil que aparece en la cédula de identidad, muy importante, coloco la nacionalidad, país de nacimiento, fecha de nacimiento, centro local, la sede. Voy a escoger la carrera y cuando le dé desglosar me va a aparecer este renglón. Escojo la ojo. En este momento me voy a inscribir en el curso introductorio, mas sin embargo voy a escoger de una vez la carrera que quiero cursar. En este caso voy a escoger Contaduría Pública. Sigo llenando los datos. Voy a escoger el estado, la ciudad, voy a colocar número telefónico y vemos que acá me pregunta cuál es mi grado académico: TCU, licenciado, equivalente, especialista, magíster, doctor, técnico superior, postdoctorado, sin título universitario. Si solamente soy bachiller, voy a colocar sin título universitario. Si ya soy egresado de otra institución, si es TCU, coloco TCU. Si es licenciado, licenciado. Si es ingeniero, licenciado o equivalente. Y así sucesivamente. Escojo el título, ya que soy egresado. Bueno, la persona es egresada que le estoy haciendo la inscripción. Residente, primera vez, becado no. Coloco el número de teléfono. No poseo discapacidad, no poseo certificado con AVIS, no pertenezco a ningún tipo de etnia. Así que una vez colocado estos datos le voy a dar en grabar. Ojo, verifico muy bien los datos colocados, ya que para hacer una modificación después debo hacerlo durante una fecha específica y debo pagar un arancel. Aquí me saltó un paso. Voy a colocar la dirección, no la había colocado. Una vez que coloqué la dirección le doy en grabar y me aparece esta página: confirmación de seguridad. Debo colocar los dígitos que me aparece en la pequeña casilla acá blanca y le voy a dar nuevamente. Una vez colocados les voy a dar en grabar para poder y bueno, estimados amigos, aquí me avanzó. Podemos ver que me dice ahora, me avanzó un poco más, ya no me aparece en blanco. Me da las opciones para escoger del menú de registrar pago, seleccionar asignaturas, actualizar documentos y voy a ir avanzando. En este caso le voy a dar en seleccionar asignaturas. Por supuesto, acá en la casilla voy a colocar curso introductorio, que es lo que me permite inscribir ya que estoy comenzando y es obligatorio para poder continuar. Le doy en guardar. Me aparece este recuadro, voy a colocar los dígitos acá que me muestra y le voy a dar en validar. Aquí avanzo para confirmar y podemos ver en registrar pagos que me aparece la inscripción del curso introductorio. Efectivamente la guardó, pero me aparece en rojo porque debo pagar, debo cancelar el monto especificado. Ojo con esto: en la página de blog y en la página de UNACE deben buscar los bancos que se encuentran actualizados y que se encuentran vigentes al momento. En este caso ya yo la tengo. Pueden hacer en este caso yo lo voy a hacer a esta cuenta que ya la tengo acá grabada. Tengo un captureo de la cuenta
y lo voy a realizar. Bueno, acá debía mostrar un paso muy importante, pero no lo mostré ya que tenía también la cuenta del banco abierta en pantalla paralela haciendo la transferencia. Ojo, si pueden realizar la transferencia de un banco a otro. Y después que tengan esto, guardan la planilla del depósito. Muy importante, deben guardar el voucher, la planilla de depósito. Van a colocar el banco en el cual depositaron o al cual transfirieron, o sea, a la cuenta a la cual va dirigida. Ustedes pueden hacer una transferencia de Banesco, pero lo hicieron a la cuenta del Banco Venezuela, de la Universidad Nacional Abierta, van a colocar Banco de Venezuela. No del banco, si la hacen de otro banco, no del banco del que ustedes le hicieron, sino a la cuenta a la que va. Van a especificar es eso. Van a colocar el número de depósito, la fecha y el monto, el cual debe ser exacto al cual le aparece. Y una vez en que le den grabar datos, le va a aparecer ya este estatus. En vez de cargar pago, le va a aparecer en depósitos realizados. Muy importante, esta planilla deben guardarla igual que la de datos personales. Le van a dar acá en imprimir y guarden esta planilla. Actualmente no es necesario que la lleven al registro de control de estudio para que la sellen y la firmen, por lo menos por ahora no en Aragua. Deben averiguar en su centro local si en alguna sede lo están exigiendo. Si no, simplemente guarden estas planillas: planilla de inscripción, planilla de datos personales y su clave y su usuario. Estas tres cosas no las pueden perder. Una vez que realice el pago, no puedo salirme de la página sin cargar los documentos. Ojo con esto. Estos documentos deben estar actualizados. Si mi título dice República de Venezuela, debo certificar el título, ir a la zona educativa, registrarlo y todo este trámite. Las notas debo tramitarlas nuevamente que digan República Bolivariana de Venezuela y estén certificadas por la zona educativa. Esto es muy importante, deben tener estos documentos tal cual como les estoy diciendo, deben estar actualizados, las notas en formato actualizado y el título certificado por zona educativa. La cédula de identidad, les recomiendo tener cédula vigente y por supuesto deben tener el voucher digitalizado. Aquí podemos ver que me los dice nuevamente. Selecciono el documento que voy a cargar: cédula de identidad, título de bachiller por ambos lados, calificaciones de básica por ambos lados, calificaciones diversificado por ambos lados y la transferencia de pago. Lo que les acabo de decir, todo esto deben cargar los documentos uno por uno. Van a escoger el documento a cargar y le van a dar en seleccionar archivo y lo van a buscar en su computadora, su memoria, su teléfono, su tablet, donde estén realizando esta inscripción. Aquí me aparece la cédula de identidad. Podemos ver que me cargó perfectamente. Muy importante, debe aparecerle los documentos que van cargando acá. Si no aparecen, no están cargados. Esto es muy importante. Bueno, continúo cargando. Aquí podemos ver que ya cargue todos los documentos. Como pueden ver, cédula de identidad, título de bachiller por ambas caras, notas de básica por ambas caras, notas diversificadas por ambas caras y la transferencia o voucher de pago. Ya podemos ir aquí y me voy a ver mi planilla de inscripción o la planilla de datos personales. Si no la he descargado, la descargo. Hago mucho hincapié en esto. A la vez les recomiendo descargar de una vez el material institucional que aparece acá. Igualmente lo pueden descargar en el blog. ¿Por qué? Porque una vez que termine el proceso de inscripción no pueden volver a ingresar al sistema hasta que aperture otro proceso. Deben tener esto siempre en cuenta. La Universidad Nacional Abierta tiene un sistema que solamente pueden ingresar
cuando esté aperturado un proceso. Es decir, si no imprimen estas planillas de datos personales y planilla de inscripción en este momento, no van a poder volver a imprimirla. Muy importante. Y bueno, estimados amigos, como pueden ver, me extendí bastante porque quería explicarle paso a paso, pero es un procedimiento muy sencillo, es muy fácil. Y bueno, si realizaste la inscripción, te deseo lo mejor, éxitos en esta nueva etapa. Aquí te estoy mostrando lo que aparece en material institucional. Vuelvo y te repito, lo puedes descargar en el blog de tu sede. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias.